Bueno, pues lo dicho, tenemos con nosotros a quien fue ministra de Medio Ambiente en el gobierno de Rodríguez Zapatero, es diputada en estos momentos por Madrid en el Congreso y es presidenta de la Comisión de Transición Ecológica. Pero a Cristina Narbona, bienvenida, Cristina, se la conoce mucho aquí, porque mientras en la época en que fue ministra de Medio Ambiente nos visitó, pero también ocupó muchos titulares de los medios de comunicación locales por su decisión tajante, firme, de derogar el trasvase del Ebro. Supongo que, bueno, es presidenta también, viene en calidad también de presidenta del Partido Socialista, pero supongo que le habrán dicho sus compañeros, y usted lo sabrá, el malestar y la indignación de los regantes del Segura, la cuenca más deficitaria de este país. Ustedes, el gobierno socialista y usted a la cabeza como ministra de Medio Ambiente, nos ha negado el agua de los trasvases. ¿Por qué? Es absolutamente falso. Mire, siendo yo ministra de Medio Ambiente, no se interrumpió nunca el agua procedente del Tajo Segura, nunca. Con el gobierno, perdone, con el gobierno de Mariano Rajoy se interrumpió durante 11 meses. 11 meses. Sequía. Bueno, es que la sequía la tuvimos, perdone un minuto, porque ya que ha hecho una pregunta directa con el trasvase del Ebro, no es tanto que nosotros lo derogáramos, sino que la Comisión Europea había dicho que eso no se iba a financiar por el impacto tanto ambiental como económico de esa obra. Por lo tanto, estaba ya derogado de facto porque la Comisión Europea había negado los fondos. Y esto es fácil de comprobar porque cuando volvió el Partido Popular con Mariano Rajoy a gobernar España, no volvió a hablarse del trasvase del Ebro, porque era una obra faraónica, pero sobre todo que había alternativas. Y aquí no falta el agua, en Elche no falta el agua, en absoluto falta. Y entre otras cosas, gracias a las plantas desaladoras que se pusieron en marcha o se inició la construcción siendo yo ministra. Por lo tanto, no hay un problema de que los trasvases no haya que hacerlos. El trasvase del Tajo Segura se está aprovechando y, por supuesto, hay que seguir complementando. Por ejemplo, aquí, que tenéis una magnífica planta depuradora, si se regenera adecuadamente ese agua es perfectamente utilizable para la agricultura. Y como eso hay muchas otras plantas de depuración. Por tanto, confiar todo a que venga agua en un momento de cambio climático donde cada vez va a llover menos, es reducir la garantía de agua, precisamente. Los regantes de aquí, del Camp de Elche, sí tienen una preocupación potente sobre el futuro del trasvase Tajo Segura. Cristina, porque usted, no sé si, siendo ministra de Medio Ambiente, ha justificado que la derogación del Ebro venía porque la Comisión Europea no lo permitía. Vale, pero usted, siendo ministra de Medio Ambiente, empezó a modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Las reglas de explotación las modificó el gobierno del Partido Popular, lo sabe. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue mantener el máximo posible de trasvase hacia la cuenca del Segura. Insisto, no hubo un solo mes durante los 4 años que yo fui ministra y en plena sequía que la cuenca del Segura no recibiera agua del trasvase. Por lo tanto, aquí no hay ningún fundamentalismo antitrasvase. Lo que hay es un deseo de garantizar agua, siempre. ¿Y cómo se garantiza agua siempre? Teniendo una diversificación de las fuentes de agua, utilizando mucho mejor los acuíferos, que en gran medida están sobreexplotados y por lo tanto hay que intentar protegerlos. Pero por supuesto utilizando técnicas como la desalación, la reutilización y algo muy importante, la modernización de regadíos, que la hizo el gobierno de Ximo Puig con apoyo estatal y que significa ahorro de agua. Pues Cristina, usted ha citado la sobreexplotación de los acuíferos. Es un problema gravísimo el que tenemos aquí y sabe que usted era ministra de Medio Ambiente y sabe que una de las soluciones fue el trasvase Júcar-Vinalopó. ¿Por qué cambió la toma de agua? Pues para una razón. Y eso fue mortal para ese trasvase. En absoluto, ese trasvase está funcionando. Pero ha costado mucho. Bueno, vamos a ver. Ha costado mucho porque los agricultores no estaban dispuestos a coger el agua desde Cullera. Le diré que con los regantes de Sueca
he sido incluso homenajeada, porque el punto de toma que tenía el proyecto inicial les privaba de agua a estos regantes. Luego, esa modificación que se hizo además con el apoyo expreso de la Comisión Europea para llegar fondos para esa obra, es una obra que hoy forma parte del abanico de infraestructuras que se tiene. El cambio de toma nos quitó la posibilidad a los regantes de aquí de conseguir un agua de mayor calidad y más barata. Vamos a ver, el agua es barata cuando no se paga, por ejemplo, explotando los acuíferos, ¿no? Por eso hay que centrar y mucho la política del agua en una perspectiva de emergencia climática como la que tenemos ahora, en un mejor control, la eliminación de mucha contaminación en estos momentos en España. Eso lo sabemos. La sobreexplotación de los acuíferos es grave y por eso queríamos el trasvase a Júcar-Vinalopó. Llevamos reclamándolo desde hace siglos. Lo que no entiendo, y me gustaría que me lo explicara, ¿por qué cambió? ¿Simplemente para beneficiar a los regantes de Sueca? Porque significaba una menor afección ambiental y eso fue lo que permitió que tuviéramos dinero de los fondos europeos en aquel periodo para llevar adelante la obra. Fue muy discutida aquel cambio de toma, pero la elección que hicimos resultó después pues, ser beneficiosa para un porcentaje importante de los regantes, que en ese momento de lo que se quejaban precisamente era de que la Generalitat, presidida por el señor Camps, no estaba haciendo las obras que ellos necesitaban de post-trasvase, las obras para llevar agua hasta los regadíos. Cristina, usted tuvo a Teresa Rivera, ¿no?, como secretaria. Teresa Rivera era conmigo directora de la Oficina de Cambio Climático, con posterioridad, cuando yo no estaba ya en el gobierno, ella fue secretaria de Estado. Bueno, pues supongo que usted avala la decisión que adoptó antes de irse a Europa de reducir, de cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Y aquí llegamos al presente, a la actualidad. No sé si conocen las resoluciones judiciales que las existen. Conocemos. Y por lo tanto hay una cuestión que hoy día es obligatoria, sí, que es la de mantener determinados caudales ecológicos. Y no es una decisión política. La sentencia no establece qué caudal concretamente. Se mantiene un caudal ecológico que ustedes, el gobierno de ustedes, y con Teresa Rivera a la cabeza, ha subido demasiado y va a recortar. Si teníamos, no sé, 400 hectómetros. Estamos hablando de cómo van a evolucionar las cosas en los próximos años. Y yo quiero aprovechar para decir que lamento muchísimo que el Partido Popular no quiera trabajar con el Gobierno para un pacto de Estado en materia de emergencia climática. Aquí en la Comunidad Valenciana han tenido una inundación y unas lluvias torrenciales que han sido mortíferas. Hemos tenido incendios forestales el año pasado tremendos, olas de calor más importantes que nunca. Y el Partido Popular, en la medida que va acercándose cada vez más a los postulados de Vox, por una parte prácticamente niega que eso se deba al cambio climático, cuando todos los expertos lo que nos ponen sobre la mesa es que el calentamiento global se está acelerando y que por lo tanto tenemos que estar preparados para menos lluvia y por tanto menos agua procedente de un trasvase. En este caso tenemos que estar preparados para mayores temperaturas y por tanto ciudades que tengan la capacidad de tener refugios frente a las olas de calor. Tenemos que intentar no seguir construyendo en zonas inundables, seguramente ustedes saben que bien, pues todo eso forma parte de un paquete al que el Partido Popular a nivel nacional no ha querido sumarse hasta ahora, y yo espero que lo hagan por el bien de toda la ciudadanía, con el pretexto de que no pueden pactar nada con un gobierno que está a punto de irse todo el mundo a la cárcel. En fin, esa es la gran explicación política respecto de algo que es básico en estos momentos, que es garantizar el futuro en términos de seguridad climática, de seguridad de abastecimiento de agua, de protección de la salud. De hecho, usted ha sido una de las políticas que más ha abanderado precisamente esa carrera por una transición ecológica en este país. Ahora están intentándolo con el Partido Popular, pero han llegado, lo que usted ha dicho, a un punto muerto por la situación actual de su partido. Cristina. La situación actual del partido es que estamos gobernando. Es que estamos gobernando y que cuando van leyes propuestas por el Gobierno al Parlamento, el Partido Popular vota sistemáticamente que no, en cuestiones que tienen que ver con el bienestar de la gente, ayudas económicas para empresarios, las ayudas que tienen después de la pandemia, todas las ayudas que se hicieron, todo eso el Partido Popular vota sistemáticamente que no. Por tanto, hay un Gobierno
que sigue gobernando pensando en la mayoría social, y un Partido Popular que está totalmente condicionado por sus pactos con Vox. En Valencia lo acaban ustedes de ver. Bueno, en cuestión de pactos, se puede seguir gobernando. Pedro Sánchez, su gobierno puede seguir sin presupuestos. De momento, ahí estamos y está el gobierno gobernando. Por cierto, este martes se tomó una decisión en el Consejo de Ministros que para todos los ayuntamientos es una magnífica noticia, que es la de flexibilizar las reglas de control presupuestario de manera que los ayuntamientos puedan invertir sin tener, digamos, sin incumplir las reglas de gasto. Y eso significa, por ejemplo, vamos a pensar en Elche. Claro. Eso significa que el Ayuntamiento de Elche, que tiene suelo público, debería aprovechar esa posibilidad para promover vivienda de verdad asequible, porque cuando el suelo público se le da a los promotores privados, ya está sucediendo en Madrid y lo vemos bien, los promotores privados tienen derecho a un margen de beneficio que hace que el precio final de esas viviendas que reciben un suelo público no sea un precio asequible para toda la enorme cantidad de gente que tiene sueldos medios o bajos. Por lo tanto, nosotros apostamos... ¿Hay mecanismos para controlar esos precios cuando hay cesión de suelo público, no? Hay cesión de suelo público, pero los promotores van siempre al máximo. Mire, en Madrid se está haciendo vivienda protegida, entre comillas, que sale el alquiler a 1.300 euros al mes. Protegida para los promotores que las hacen, que se llevan su beneficio, desde luego no en absoluto para muchos jóvenes que se encuentran, y por eso hoy mismo se está presentando en Madrid la empresa estatal de vivienda, para que aquello que no conseguimos que las comunidades autónomas hagan, que es aprovechar suelo público para vivienda pública, mucho más barata, por tanto, para la gente, bueno, la empresa estatal de vivienda ya está con un paquete de actuaciones que irá de alguna manera intentando compensar la actitud reacia que tienen los gobiernos del Partido Popular ante la política de vivienda. Cristina, es que no hay mucho tiempo y simplemente no me ha quedado muy claro cómo justifica usted la decisión de este gobierno de recortar de la forma que lo están haciendo el trasvase Tajo Segura. Como digo, hay decisiones de carácter judicial. Y hay un cambio climático que tampoco es una decisión política. Si llueve menos, le aseguro que no es por culpa de Pedro Sánchez. Me imagino que cuando se sale a la calle, pues Pedro Sánchez también tiene la culpa de que no llueva, ¿no? Bueno, pues la culpa, entre comillas, de eso es el calentamiento global y, por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar para que haya una diversidad de fuentes que garanticen agua, como se ha garantizado en este último periodo, porque aquí no ha habido cortes. Hubo cortes de suministro de agua en todo el levante español, cuando estaba gobernando Mariano Rajoy durante 11 meses. Entonces no vi yo ninguna manifestación delante del Ministerio de Medio Ambiente de entonces. Que aquí no hubo cortes porque los regantes han invertido en préstamos, en la modernización de los regadíos. Y aquí el gobierno de Chimo Puig se hizo mucha modernización. Durante muchos años. Aquí sabemos muy bien aprovechar la última gota porque llevamos siglos sin agua. Por eso, y tenemos el mayor oasis, que es el Palmeral. Modernizar regadíos es algo absolutamente positivo. No sé de qué forma se le puede hacer entender al gobierno de que hagan una excepción con la cuenca del Segura, porque insisto, usted ha sido muy crítica. A futuro. Estamos hablando a futuro porque en este momento no hay ninguna restricción. Tienen el agua que puede venir el trasvase Tajo Segura. Esa infraestructura no se va. ¿La habrá o no la habrá? Las reglas de explotación las han cambiado. Vamos a ver, lo sigo bastante de cerca este tema. Por lo tanto, le puedo decir, primero, que gobernando Zapatero no hubo un solo día que no hubiera trasvase, ¿no? Con el consiguiente malestar de un gobierno socialista como era el de Castilla-La Mancha. Si recordamos, sí. Bueno, ¿no? Y por lo tanto, no, entonces no estaba Paje. Pero ahora está Paje y ha estado siempre intentando acabar con el grifo. Por eso pensamos que el criterio no es técnico, sino político. Mire usted, esto no es un criterio político. El cambio climático no es una maldición para castigar a Pedro Sánchez por sus grandes pecados. No, el cambio climático es una realidad. Y ante esa realidad lo que hay que tener a la vista es fuentes distintas, diversificadas de garantía de agua. Si es que hay que garantizar efectivamente cara al futuro. El Gobierno tiene más previsiones de conectar
las plantas desaladoras, de ampliar algunas. La desaladora de Torrevieja, tuve que ir al Tribunal Constitucional porque el alcalde no nos dejaba empezar la obra. O sea, hubo en ese momento una especie de batalla absoluta. Las desaladoras que usted inició y que todavía no están en marcha es porque... ¿Cómo no están en marcha? Bueno, no todas. Alicante, no la todas. ciudad de Alicante. La ciudad de Alicante yo Sí, inauguré Aguamarga, la segunda. Sí. En Torrevieja claro que está en marcha. San Pedro del Pinatar también está en marcha. Y en la cuenca del Segura en Murcia está Águilas y hay varias. Entonces, se fueron poniendo en marcha, por cierto, como digo, con muchas dificultades, porque los ayuntamientos del PP negaban la licencia de obras. Tuve que ir al Constitucional para que se pudiera empezar la planta de Torrevieja. Y ahora lo que hay es lo contrario, ahora hay peticiones al Gobierno de que se amplíen las desaladoras y de que haya más desaladoras. Por supuesto, pero es que eso no es porque seamos muy malos y no queramos que venga el agua del trasvase Tajo Segura. Es que eso, como tantas otras cosas, es un puro bulo. No hay ninguna voluntad en contra de quienes se benefician de la existencia de un trasvase. Y el intentar incrementar de la forma considerable que la han planteado ustedes el caudal ecológico en el Tajo, ¿es para beneficiar a las compañías eléctricas? No, por favor, en absoluto. Mire, con las compañías eléctricas este gobierno... ¿Usted trabajó en Endesa? Yo no, en absoluto. Yo nunca he trabajado para la iniciativa privada. Vale. Llevo 40 y tantos años con responsabilidades de carácter público. Bueno, entonces, esa información, esa afirmación que hacen algunos regantes de que ustedes, de forma considerable, han incrementado el caudal ecológico del Tajo para beneficiar a las compañías eléctricas... Eso es completamente falso. Eso es completamente falso. Cuando hablamos de caudal ecológico, es una exigencia por parte de la normativa europea que responde a la necesidad de que los ríos tengan vida hasta el final de su recorrido, porque que llegue el agua de los ríos al mar no es, digamos, una estupidez, el agua que se tira al mar. Ese agua discurre por el río y como discurre genera vida. Si dejamos a los ríos sin agua y aprovechamos hasta la última gota, lo que acaba desapareciendo es todo el rastro de vida en el cauce de un río. Supongo que estará más cómoda siendo presidenta de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso que siendo presidenta del Partido Socialista. Mire, ambas cosas... ¿De qué cargo se siente más orgulloso? Y se lo pregunto en 2025, cuando los secretarios de organización anteriores están en la cárcel, bueno, están en la cárcel o han estado en la cárcel. Uno de ellos en la cárcel y el otro fuera. Pues mire, yo me siento muy orgullosa de presidir un partido que tiene 146 años de historia, cosa que no tiene ninguna otra organización política en nuestro país, que ha pasado por momentos de extrema dificultad, y este sin duda es uno de ellos, por la caza y captura que se ha instalado en las fuerzas de la derecha para intentar desacreditar todo el tiempo a Pedro Sánchez con afirmaciones y con todo tipo de herramientas. Esa es la verdad. Y lo que yo presido es un partido de muchos hombres y mujeres absolutamente honestos. Claro que la corrupción cero no existe, tampoco existe en otros partidos. Tenemos 30 juicios pendientes del Partido Popular y ha habido ministros, bastante ministros que han ido a la cárcel, y ustedes aquí con Camps también saben lo que es la corrupción del Partido Popular. Claro que hay corrupción, siempre la hay, pero lo importante es cómo se reacciona a esa corrupción. Y el partido ha reaccionado colaborando con la justicia, no rompiendo a martillazos los ordenadores como hizo el Partido Popular, que sigue además en una sede pagada con dinero negro y que además de eso es el único partido de Europa que ha sido condenado por financiación ilegal. Entonces, que nos quieran dar lecciones quienes han respondido de esa manera, nosotros no lo aceptamos en absoluto. Obviamente, hemos intentado reforzar lo que son garantías desde el punto de vista del comportamiento. Desde el último Comité Federal hay una serie de normas claras para que haya mayor conocimiento pues, del patrimonio de la gente que tiene cargos públicos, por ejemplo, porque sí que queremos luchar contra la corrupción. Usted es feminista, ¿y qué opinan de ese caso de Paco Salazar, el caso Salazar? Pues ¿Hay caso? Lo que ha salido me parece absolutamente vomitivo, como ha dicho alguna ministra, y en estos momentos me consta, primero, que se ha resuelto el fallo que se había detectado y, por supuesto, hay toda la voluntad de reforzar el cauce de denuncia y la actuación más ágil
del comité antiacoso que tenemos en el partido, que no hay ningún otro partido que tenga ese mecanismo. Por lo tanto, vamos a intentar que funcione bien, porque esto es para nosotros muy prioritario, que se castiguen los comportamientos inadecuados con las mujeres. Y dentro de poco tendremos un debate sobre la abolición de la prostitución, que me gustaría mucho que el Partido Popular apoyara. Veremos. Cristina Narbona ha venido a Elche a dar una charla esta tarde en la sede del PSOE con los militantes socialistas. Supongo que abordarán todo el tema de la actualidad, que es difícil. Y para hablar también en el Instituto Severo Ochoa. ¿Sigue en contacto con el alumnado de este país para hablarle precisamente del cambio climático? Sí, y usted apuesta mucho por las energías renovables. Sí, yo aprovecho todas las oportunidades y agradezco mucho al Instituto Severo Ochoa que me haya hecho esta invitación, que fue el punto de partida para organizar la estancia en Elche. Porque usted es una defensora del apagón de las energías nucleares. Vamos a ver, no hay un apagón, hay una previsión de que a lo largo de varios años se vayan cerrando centrales nucleares, porque en España ha aumentado y hay un potencial enorme de aumento de las energías renovables. Por si la gente no lo sabe, la energía nuclear tiene un coste mayor de funcionamiento del megavatio hora que las energías renovables, que han bajado muchísimo su coste. Y fíjese, buena parte de la inversión extranjera que está viniendo a España viene precisamente a aprovechar la energía renovable por ser más barata e instalarse en estos momentos en regiones como Extremadura, donde tenemos varios proyectos de inversión extranjera extraordinariamente importantes. Es un elemento de competitividad. Pues aprovecho, ahora que está usted aquí y que es una conocedora del tema, ¿sabe ya el Gobierno, puede darnos explicaciones de por qué se apagó ese apagón el pasado mes de abril? Hay un informe de los expertos de la Unión Europea, que espero que no sea cuestionado por quienes creen que el apagón también es fruto de la maldad de Pedro Sánchez, en fin, estas cosas que las veo todos los días. Perdone que las cuente, pero es que esto es diario. Insultos, calumnias, injurias, así se está funcionando, sí, así se está funcionando en el Parlamento, ¿no? Por lo tanto, ahora arranca en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre el apagón, donde tendremos a los expertos europeos que han hecho un informe que deja claro que no era un problema de que hubiera energías renovables funcionando, sino un problema de control de la tensión que obliga a todas las empresas que suministran energía a tomar una serie de medidas que no se tomaron. Por lo tanto, hay una valoración de cómo se ha llevado a cabo la salida del apagón, que es muy positiva para el Gobierno de España, de acuerdo con la Comisión Europea, puesto que en pocas horas se recuperó la electricidad. Pues muchas gracias, Cristina Narbona. No tenemos tiempo para más, pasa un minuto de las 10:30 y suerte, porque la suerte en esta Comisión de Transición Ecológica es la suerte del país. Por supuesto. Y acuérdese de las reivindicaciones de los agricultores del Cambrial. Siempre las he tenido muy presentes y por eso, entre otras cosas, tienen agua. Bien, pues nosotros continuamos, no se vayan porque tenemos al director de la Cátedra de Discapacidad APSA y TEMPE, Antonio Luis Martínez Pujante, para hablarnos de ese 10º aniversario de esta cátedra. Queremos saber el impacto que ha tenido en la sociedad ilicitana, las medidas que se han llevado a cabo para conseguir esa inclusión total de este colectivo.